Buenas noches, mucho gusto de saludarlos. Buenas noches, Lick. Aquí bien, Buenas noches, Lick. gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de iniciar la clase o comenzamos de una vez. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No tenemos? Bueno, entonces, mira ahí la lámina, disculpen. No, Lick, no se mira. No se mira nada. Permítanme entonces, vamos a... ¿Qué manda? Espérenme. Vamos a ver aquí. Ya terminé de calificar los laboratorios, no estoy todavía en esa etapa. Califico unos, califico otros. Está ahí difícil. Listo, ahora sí se ve. Ahora sí se mira. Vale. Vamos a ver aquí. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ¿verdad? ¿Miran? Así es. Ok, bueno. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros terminamos nuestra clase hablando del proceso contencioso administrativo en materia tributaria. Entonces, ahora vamos a ver cuál es su finalidad. Y a este respecto es bien importante traer lo que dice el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde dice que los tribunales de lo contencioso administrativo ejercen el control de la juridicidad de los actos administrativos. Y cuando habla del control de la juridicidad de los actos administrativos, es porque permite la revisión de una resolución de la administración a través de un nuevo examen de la misma. La naturaleza jurídica. Lick, disculpe, antes que siga, es que no se ve su presentación, o sea, solo sale como un circulito que tiene como la inicial de su nombre, pero no se ve la presentación. No la miran, entonces. Sí se ve, licenciado. Sí se ve, licenciado. Ah, entonces soy yo. Gracias. Bueno, entonces, ¿ustedes sí la miran, el resto? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la naturaleza jurídica. Aquí la discusión se basa fundamentalmente en dos aspectos que están resueltos ya por el Código Tributario. Y es si es un recurso o es un proceso. El proceso contencioso está conceptualizado en nuestra Constitución y en la Ley de lo Contencioso Administrativo, aunque de manera expresa se considera como un proceso. ¿Por qué? Porque tiene todas las características de un proceso donde una de las partes hace valer sus inconformidades en contra de la otra. Pero el artículo 167 del Código Tributario, si alguien lo tiene ahí, que me ayude a leerlo, si es tan amable. Si alguien tiene por ahí el Código Tributario, que lo ponga en el artículo 167, si es tan amable. ¿Tienen por ahí el Código Tributario? Ok. Aquí lo tengo, licenciada. 167, ayúdeme. El artículo 167, denominación. La utilización de las denominaciones recurso contencioso administrativo o proceso contencioso administrativo para impugnar resoluciones de la administración pública tienen igual significado. Ahí está. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos claro de que tienen igual significado. Aunque nosotros sí tenemos que estar claramente convencidos de que es un proceso, por un proceso muy, muy subgéneris, porque tiene características muy propias, pero al final un proceso. Pero nuestra ley en el artículo 167 lo ha llamado indistintamente proceso o recurso. Plazo para interponerlo. Ojo, aquí es donde deben de tener mucho cuidado, porque si ustedes se van a la ley de lo contencioso administrativo y miran el plazo que está en el artículo 23, el plazo que tiene ahí es de 3 meses contados a partir de la última notificación. Eso dice
la ley de lo contencioso administrativo, pero nuestro código tributario, que es el que nos abre las puertas para poder interpretar todo esto, nos dice que para interponer el recurso son 30 días, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se hizo la última notificación. Y ese es el plazo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Denme un momentito, solo voy a cargar la computadora. Ese es el plazo que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Y por qué es el plazo que nosotros debemos de tomar en cuenta? Porque si nosotros tomamos equivocadamente el de la ley de lo contencioso administrativo, cuando nosotros querramos plantearlo, lo que va a suceder es que ya va a estar lógicamente prescrita la acción y eso nos generará problemas. Entonces nosotros podemos aplicar, porque así lo dice el Código Tributario, podemos aplicar la ley de lo contencioso administrativo siempre y cuando no esté opuesta al Código Tributario. Pero aquí el Código Tributario tiene sus normas propias y el Código Tributario está determinando que son 30 días. Entonces, ¿cuál es el plazo para interponer el contencioso? De conformidad con nuestro Código Tributario, 30 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se hizo la última notificación de la resolución del recurso de revocatoria o reposición en su caso. Aquí solo a manera de historia y de información, es bueno que ustedes tengan esta referencia, y es que de este artículo referido al plazo se plantearon 2 inconstitucionalidades, pero la Corte ya las resolvió. Y esto se derivó de los expedientes 112-2004 y 129-2004. Y el artículo, lógicamente, está vigente. Y el planteamiento de las inconstitucionalidades fue debido a que se consideró que se violaba el principio de igualdad en relación al plazo siguiente para el planteamiento del contencioso común. O sea, dijo, ¿cómo es que para el común va a ser 3 meses y para lo contencioso va a ser tributario, va a ser 1 mes? Y efectivamente, lo que se dijo es que lo más importante son los recursos del Estado, razón por la cual no se violaba el principio de igualdad. Procedencia. De acuerdo al artículo 161 del Código Tributario y sus reformas, el recurso o procedimiento contencioso procede, en primer lugar, contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y reposición, que están dictadas por la Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas Públicas. Eso eran en los procesos antiguos. Cuando la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria crea el tributa, es contra las resoluciones de los recursos de revocatoria dictadas por el tributa, porque el tributa es el órgano especializado que creó la Superintendencia de Administración Tributaria para que el directorio ya no mire ningún recurso, porque si el directorio comienza a ver todos los recursos, ya no va a tener tiempo para ver las cuestiones que de verdad son importantes dentro de la propia administración tributaria. Les voy pidiendo que si se les va presentando dudas, no tengan ninguna pena, me interrumpen y me preguntan. Este recurso contencioso se interpondrá ante la sala que corresponda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por medio del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, económico coactivo y contencioso administrativo del organismo judicial. En memorial de interposición del recurso, deberá llenar los requisitos establecidos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Cuáles son los recursos previos? Los recursos previos son los de revocatoria y reposición, que nosotros ya vimos en la parte administrativa.
y que dijimos que son los que deben de resolverse dentro del expediente administrativo. Hablamos también que como ya el directorio ya no mira recursos, la mayoría de recursos son de revocatoria porque son los que resuelve el tributa. ¿Quién es el tributa? Es el Tribunal Administrativo y Aduanero que creó la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria para que conozcan los recursos previos, que es efectivamente el de revocatoria. El contenido de la demanda. El contenido de la demanda está indicado en el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso. Si ahí ustedes leen, ahí están todos los aspectos que debe de tener una demanda, que son casi los mismos que deben de interponerse cuando utilizamos el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso quiere decir que el memorial de demanda debe de contener estos aspectos. Luego, hay un artículo que es el 29 que se llama de documentos y dice: el actor acompañará los documentos en que funde su derecho, siempre que estén en su poder. En caso contrario, indicará el lugar donde se encuentre o la persona que los tenga en su poder para que el tribunal los requiera en la resolución que le dé trámite a la demanda. El artículo 30. El artículo 30 en la práctica no se aplica por disposición propia del órgano judicial. ¿Por qué? Porque este artículo 30 lo que dice es que el memorial de demanda puede presentarse directamente a la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a lo cual vaya dirigido, o a un juzgado de primera instancia departamental, quien lo trasladará al tribunal que deba conocer de él. Eso es lo que dice este artículo 30. Las demandas deberán presentarse para su distribución, porque así hay una disposición interna del organismo judicial en el Centro de Servicios Auxiliares Civil, Económico, Activo y Contencioso Administrativo. Esa es la disposición. Este trámite es muy subgéneris y aquí se da algo que no se da en ningún otro procedimiento, y es que la ley habla de una subsanación de faltas o del rechazo de la demanda. Y esto es que si el memorial de demanda presenta errores o deficiencias, pero que al juicio del tribunal son subsanables, eso quiere decir que pueden tener una solución, se señalará un plazo para que el demandante lo enmiende. Caso contrario, si la demanda presenta errores, deficiencias u omisiones insubsanables a juicio del tribunal, este lo rechazará de plano. Esto yo sé que ustedes no lo han visto en ningún procedimiento porque es subgéneris, y esto es lo que dice el artículo 31 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Por eso es importante que nosotros revisemos la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y dice tal como yo se los puse, dice: si el memorial de demanda presenta errores o deficiencias que a juicio del tribunal sean subsanables, se señalará plazo para que el demandante lo enmiende. Si la demanda presentara errores, deficiencias u omisiones insubsanables a juicio del tribunal, ésta lo rechazará de plano. Y aquí volvemos a decir por qué el artículo 30 no tiene validez. Porque en materia tributaria, el memorial de demanda debe presentarse al Centro de Servicios Auxiliares para su distribución, quien lo cursará al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que le corresponda. Y realmente no es solo en materia de lo contencioso, sino en cualquier materia. Sí tenemos que tener clarísimo que eso está en cualquier materia. Ese artículo prácticamente 30 ha quedado lógicamente sin aplicación. ¿Por qué? Por una disposición interna de la Corte Suprema de Justicia que ha generado un centro de servicios auxiliares con una disposición bien clara.
Y esa disposición bien clara es que va a existir un centro de servicios auxiliares para que la distribución sea completamente equitativa. Luego tenemos el orden que manda, ¿sí? Sí, licenciada, me surge un poco de duda debido a que en este caso, con respecto a lo que estamos hablando del artículo 30 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿una disposición judicial es superior a la ley? Lo que pasa es que si usted se da cuenta, tampoco la ley de lo contencioso prácticamente es una ley ordinaria, pero el organismo judicial puede organizar la recepción de las demandas como él lo considera conveniente, y así lo hizo, por una finalidad fundamental. Lo que pasa es que, imagínese usted que aquí se corre, y ese es el asunto, que la mejor sala es la sala cuarta. Y todos saben que la sala cuarta resuelve rápido, resuelve bien, y todas las demandas se van ahí. Entonces, para que la distribución sea equitativa y cada quien no busque a su juez, es que efectivamente dentro de la esfera interna del organismo judicial puede reglamentar en dónde se va a presentar el memorial, porque ese trámite de presentación de demanda es de él. Entonces él solo viene, recibe la demanda, la distribuye y la lleva a la sala correspondiente. Con esa finalidad, con la finalidad fundamental de buscar la distribución equitativa de las demandas. Hasta este momento, nadie ha planteado una inconstitucionalidad y esto está vigente. Gracias, licenciada. Entonces, el artículo 32 de la Ley de lo Contencioso dice que dentro de 5 días hábiles siguientes de recibida la demanda, el tribunal solicitará los antecedentes con informe circunstanciado directamente al órgano administrativo correspondiente, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le procesará por desobediencia, además de que el tribunal entrará a conocer del recurso teniendo como base el dicho del actor. Aquí es otra cosa que llama poderosamente la atención. No sé si a mí me llama y a ustedes no, pero aquí lo primero que se solicita son los antecedentes directamente a un órgano administrativo. O sea, no es como en otra demanda que lo primero que se hace es admitir para su trámite. No, aquí antes de admitir para su trámite se están pidiendo los antecedentes con un informe circunstanciado. ¿A quién? Al órgano administrativo correspondiente, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le procesará por desobediencia, además de que el tribunal entrará a conocer del recurso teniendo como base lo dicho por el actor. El órgano administrativo requerido, que en el caso que nos interesa a nosotros es el tributa, enviará los antecedentes con el informe circunstanciado dentro de 10 días hábiles siguientes a aquel en que haya recibido el periodo de remisión. Si la autoridad no lo envía, el tribunal admitirá para su trámite la demanda, sin perjuicio de que la administración puede presentarse en cualquier etapa procesal y presentar el expediente respectivo. Esto es bien importante porque si no lo envía el tribunal, admitirá para su trámite la demanda sin perjuicio de que la administración pueda presentarlo en cualquier etapa del proceso. Luego tenemos el artículo 33 y este artículo 33 ya nos habla de la admisión. Y este artículo dice, encontrados los antecedentes en el tribunal, este examinará la demanda en relación a los mismos. Si la encontrare arreglada a derecho, la admitirá para su trámite. La resolución se dictará dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se han recibido los antecedentes o que se haya tenido el plazo para su envío. El artículo 34, permítanme, dice,
El actor podrá solicitar providencia precautoria urgente o indispensables. Y ese es el artículo 34 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. El emplazamiento. En la resolución de trámite de la demanda se emplazará al órgano administrativo o institución demandada, a la Procuraduría General de la Nación, a las personas que tengan interés en el expediente y en el impuesto de herencias, legados y donaciones o en lo que considere conveniente, a la Contraloría General de Cuentas por un plazo común de 15 días. Esto es lo que señala el artículo 35 de la Ley de lo Contencioso, que lo vamos a leer aquí. Dice emplazamiento. En la resolución de trámite de la demanda, se emplazará al órgano administrativo o institución descentralizada demandada, a la Procuraduría General de la Nación, a las personas que aparezcan con interés en el expediente y cuando el proceso se refiera al control y fiscalización de la hacienda pública, también a la Contraloría de Cuentas, dándole audiencia por un plazo de 15 días. Los sujetos procesales públicos no pueden dejar de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Esto es muy importante porque no es que siempre tiene que aparecer el memorial de la Procuraduría General de la Nación. Y ellos no pueden, de conformidad con la ley, dejar de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Los emplazados pueden interponer excepciones dentro del 5º día del emplazamiento. ¿Cuáles son esas excepciones? Incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal. Curandero, para mí es un brujo. No, yo le puedo recetar a usted. Yo le puedo recetar a usted. Y decirle, mire. Mire su micrófono. Madre, ¿quién es este? El brujo. Y el brujo, ya me dio miedo, ya, ¿quién era quien estaba? Ese es para que miren. Ya se fue. Ya, bueno. Entonces les digo falta de personalidad y falta de personería. Caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción. Estas se tramitarán en incidente que subsanará en la misma pieza del proceso principal. Declarada sin lugar, el plazo para contestar la demanda será de 5 días hábiles siguientes a la notificación recaída en el incidente. ¿Solo se fue el brujo o todos? Porque ya no oigo nada. ¿Están ahí ustedes? Nos espantó, Ligda. Sí, Liga, aquí estamos. Estamos, licenciada. Entonces dice, transcurrido el emplazamiento, se declarará la rebeldía de los emplazados que no hayan contestado la demanda, la que se tendrá por contestada en sentido negativo. La demanda podrá contestarse negativa o positivamente. Si todos se allanan, se podrá dictar sentencia. Las excepciones perentorias deberán interponerse en el memorial de contestación negativa de la demanda y se resolverá en sentencia. En el mismo memorial de la contestación se puede reconvenir en los mismos casos en el proceso civil. Ahora entramos a la frase más importante, que es la prueba. Si ustedes revisan su código tributario, no van a ver cómo interponer las pruebas. Si se van a la ley del organismo judicial, a la ley de lo contencioso administrativo, tampoco tiene pruebas que interponer. Pero sí tiene una norma que nos dice que supletoriamente se puede usar el Código Procesal Civil y Mercantil, y ese es el que nosotros vamos a aplicar cuando vamos a interponer la prueba. Lógicamente, la fase de la prueba es importante. Yo diría que es la más importante del proceso. ¿Por qué? Porque persigue la finalidad de probar los hechos alegados. Recuerden ustedes que este proceso surge de la controversia que se da entre el tributa o la administración tributaria y la parte
del contribuyente. Entonces, la parte del contribuyente necesita probar hechos alegados y que son los controvertidos y sus fundamentos de derecho en los cuales se apoya. O sea, es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no le están cobrando un impuesto que no debería de pagar. Contestada la demanda y la reconvención en su caso, el periodo de prueba es por el plazo de 30 días, salvo que la cuestión sea de puro derecho. Si la cuestión es de puro derecho, se puede omitir el periodo de prueba. Esa omisión del periodo de prueba se dará cuando a juicio del tribunal existen suficientes elementos de convicción en el expediente. La resolución por la que se omita la apertura a prueba debe ser motivada. Cuando está diciendo motivada, está diciendo fundamentada. Deben de expresarse el por qué se omite la apertura a prueba. La prueba también, a contrario censo, puede vencer anticipadamente. ¿Y cuándo es esto? Cuando se hubiere recibido todos los medios de prueba ofrecidos. Después entonces de ese vencimiento anticipado, se puede dictar una vista y un auto para mejor fallar. Sí. Licenciada, acá en donde dice la prueba, ¿estamos hablando de la prueba en sí o estamos hablando del periodo de prueba? Estamos hablando del periodo de prueba y vamos a hablar también de la prueba en sí. ¿Cuál es la prueba que se puede probar? O sea, le vamos a adelantarnos, estamos hablando del periodo de prueba, pero ¿qué es lo que usted puede presentar como prueba dentro del proceso? En primer lugar, yo no entiendo por qué, como se los decía hace varios días, se pide digamos, un periodo de prueba de la parte. ¿Por qué? Si la vida de la empresa queda registrada ¿en dónde? En los libros de contabilidad. Entonces, en los libros de contabilidad es donde usted debe de fijar su prueba concreta. La revisión de esos libros. Regularmente se da por parte de un experto, claro. La Superintendencia de Administración Tributaria presenta a su experto. La parte presenta su experto, pero se hace necesario que el tribunal dicte un periodo de prueba de la revisión de los documentos por una persona que sea ajena a las dos partes y que demuestren efectivamente quién tiene la razón. Entonces, dentro del periodo de prueba, la prueba máxima que se puede interponer es el dictamen de experto, que lógicamente el tribunal, si es necesario, dicta un dictamen de tercero. Claro, el hecho de que yo crea que la declaración de parte no sirve de nada, ni la declaración de testigos no sirve de nada, no quiere decir que no se, como les dijera yo, que no se presente y que tengan que darse por recibido dichos medios de prueba. Yo encuentro los razonamientos en los que le digo, pero si ustedes son ya abogados de la parte contribuyente, ustedes sabrán qué es lo que van a presentar. Yo creo que los libros de contabilidad son los que presentan todo, porque no va a ir a presentarle a usted un testigo y a usted le consta que en la página 40 del libro de contabilidad está registrado el pago de los impuestos. Más que seguro que el testigo va a decir, yo no sé, salvo que sea el contador. Entonces, ahí se va el dictamen de experto. No sé si con eso le explico. Sí, licenciada, lo que sucede es que debemos recordar que pues esto se da dentro del mundo de los negocios y hay cuestiones bastante subjetivas que pues dan lugar al nacimiento de un negocio y a un hecho generador. En ese sentido, considero yo que la declaración de las partes o la declaración de los testigos ayudaría
en mucho a esclarecer la situación, dado que la administración tributaria únicamente está bajo una sospecha de que hay una infracción o una evasión No, fiscal. ellos no, ellos no están bajo una sospecha. Ellos están claramente convencidos de que hay un ajuste por falta de pago o por pago indebido, porque ellos tuvieron que haber revisado dentro del expediente administrativo ese tipo de cuestiones. Y eso precisamente es la resolución controvertida, la que la parte contribuyente va a tratar de explicarle al tribunal. Por eso le digo, yo creo que no, pero usted, o sea, mi práctica y lo que yo he visto en los tribunales de lo contencioso me dice a mí que no, pero usted es el abogado y usted puede interponer lo que considere conveniente. Pero sí debe de considerar que para el gerente ir a una declaración de parte no es tan feliz, ¿va? Pero si usted cree que va a presentar todas esas cosas para que el tribunal lo pueda ver, perfecto. Por eso hacía la aclaración. Yo creo que no, pero ustedes tendrán la última palabra. Gracias, licenciada. Entonces, luego viene sentencia, vista y auto para mejor fallar. Vencido el periodo de prueba, se señalará día y hora para la vista, con el objeto de que las partes presenten sus alegatos finales y sus conclusiones. Aquí todavía puede dictarse un auto para mejor fallar, y ese auto para mejor fallar tiene la finalidad de realizar diligencias. Esas diligencias tienen que ser necesarias e imprescindibles. ¿Para qué? Para determinar de mejor manera el derecho de las partes. Lógicamente, esto se hará con citación de la parte contraria con un objetivo fundamental. Y ese objetivo fundamental es respetar el principio del debido proceso. Luego se dictará sentencia. La sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto o la resolución cuestionada. Y la sentencia tiene por objeto declarar lo siguiente, que es revocar o anular, confirmar, modificar la resolución recurrida, así como imponer el pago de costas a la parte vencida. O sea, dense en cuenta cómo tanto el Código Tributario como la Ley de lo Contencioso Administrativo hacen el cuadro claramente establecido sobre la finalidad de las cosas. Y le está diciendo qué es lo que debe de contener una sentencia. Y ahí le está diciendo que debe revocar o anular. Le está diciendo que debe confirmar, modificar la resolución recurrida, así como imponer el pago de costas a la parte vencida. Firme la resolución que puso fin al proceso, se devolverá el expediente al órgano administrativo con certificación de lo resuelto. Pero ojo, aquí hay una modificación de esta parte del artículo. ¿Por qué? Porque en casi todos los procesos, se necesite o no se necesite, se plantea recurso de aclaración y ampliación. Yo diría que cuando no se necesita, sí tiene una finalidad para la parte que la está presentando, y es porque el recurso de revocatoria es un recurso muy técnico cuando se hace. Y ese recurso muy técnico cuando se hace, el problema lógicamente fundamental es este. Firme la resolución que puso fin al proceso, se devolverá el expediente al órgano administrativo con certificación de los resueltos. La sentencia señalará un plazo prudencial al órgano administrativo que corresponda para que ejecute lo resuelto. La sentencia es ejecutable.
la de nosotros ante la competencia económica coactiva y también ante la competencia del ramo civil. ¿Por qué razón? Porque si quien va a ejecutar la sentencia es el contribuyente, él no lo puede hacer por el procedimiento económico coactivo. ¿Por qué? Porque cuando se plantea el económico coactivo, debe de haber un título ejecutivo. Y él no va a tener un título ejecutivo porque no es la administración pública. Entonces, ¿a él qué le queda? A él le queda ejecutar esa sentencia ante los tribunales competentes del ramo civil. Regularmente, quien ejecuta esto siempre es la administración tributaria cuando no le han pagado un dinero y ha quedado establecido en un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque el económico coactivo, saben ustedes, es un proceso de ejecución que se basa, valga la redundancia, en un título ejecutivo que trae aparejada una cantidad líquida, exigible y de plazo vencido. No sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, procederá el recurso de casación. El recurso de casación, ustedes saben que tiene una práctica muy importante y ese recurso de casación es que solo pueden interponerse por fondo y por forma. Y ese se sustancia de acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí hay un resumen que yo les he hecho para que todo les quede claro, pero antes, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, la resolvemos de una vez si son tan amables. Dudas, preguntas, comentarios, ya se fueron, están ahí. Ya estamos. No tienen, bueno. Entonces les digo que hay un aspecto bien importante que no tienen que olvidar, que se pueden subsanar faltas. Si el memorial de demanda presenta errores o deficiencias subsanables, el tribunal señalará plazo para que el demandante lo corrija. O puede de una vez decir, tiene errores, esos errores son deficientes, ya no pueden ser subsanadas por el tribunal y lo rechaza de plano. O sea, aquí está lógicamente, estamos prácticamente a lo que el tribunal quiera resolver. Estamos en las manos del tribunal. Si el tribunal considera que son errores que se pueden ser subsanables, pues los corrigen, da un plazo y se corrigen. Ahora, si lógicamente no se puede, lo rechaza de plano. Regularmente, en donde siempre se da esa subsanación de faltas, si les pongo el ejemplo, es en el impuesto del JUSI, porque nunca saben quién es el jerárquico superior de una municipalidad y es el consejo municipal. Y muchas veces demandan al alcalde o demandan al departamento de catastro y casi siempre se pide que se subsane y se diga quién es la persona que dictó la resolución. Pero sí estamos lógicamente a lo que el tribunal considere como que se puede subsanar o que se puede rechazar. Estos son los plazos que manejamos dentro del proceso contencioso administrativo. El plazo para interponerlo, 30 días, es el plazo que está contenido en el Código Tributario. No se vayan a confundir, por favor, y vayan a aplicar la ley de lo contencioso administrativo. Esto les traería problemas y problemas muy serios. El plazo para pedir informe circunstanciado es 5 días. Y el plazo para enviarlo por parte del órgano administrativo son 10 días. Si está arreglada a derecho, se admitirá para su trámite 3 días siguientes de recibidos los antecedentes. El actor podrá solicitar providencias urgentes o indispensables. El tribunal resolverá discrecionalmente sobre las mismas en la resolución que se admita para su trámite la demanda. Emplazamiento. En la resolución de trámite de la demanda
se emplazará al órgano administrativo o institución descentralizada. Lógicamente, aquí estamos hablando que puede ser una demanda de las municipalidades por el YUSI o puede ser la SAT a través del tributa. Se emplazará a la Procuraduría General de la Nación o a las personas que aparezcan con interés en el expediente y la audiencia será por 15 días. Se pueden interponer excepciones previas. ¿Cuáles son las que se tienen que interponer dentro del 5º día del emplazamiento? Incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personería, falta de caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción, se tramitarán en incidente que se sustanciará en la misma del proceso principal. Declaradas con lugar las excepciones previas, el plazo para contestar la demanda será de 5 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el incidente. Transcurrido el emplazamiento, se declarará la rebeldía de los emplazados que no hayan contestado la demanda, la que se tendrá por contestada en sentido negativo. La contestación de la demanda. La contestación de la demanda puede ser negativa o positiva. O sea, la demanda puede contestarse negativa o positivamente. Si todos se allanaren, se dictará sentencia. El memorial de allanamiento podrá presentarse con firma legalizada. En caso contrario, deberá ratificarse. La contestación negativa debe de ser razonada en cuanto a fundamentos de hecho y de derecho. Excepciones perentorias. Se interponen en el memorial de contestación de demanda y se resolverán en sentencia. Prueba. Contestada la demanda y la reconvención se abrirá por el plazo de 30 días. Si es cuestión de puro derecho, se omitirá el periodo de prueba. La que se omitirá si el tribunal así lo considera porque existen suficientes elementos de convicción. La resolución por la que se omita la prueba será motivada. Vencimiento anticipado. El periodo de prueba puede declararse vencido cuando se hubieran recibido todos los medios de prueba ofrecidos. Vista. Vencido el periodo de prueba, el tribunal señalará día y hora para la vista. Y si la piden, puede ser pública. Auto para mejor fallar. Transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar en un plazo que no exceda de 10 días. Para practicar cuantas diligencias fueren necesarias, para determinar el derecho de los litigantes, indicando en dicho auto las que habrán de practicarse y las que se afectarán con la parte contraria. La sentencia. Será examinada en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada. Y aquí se puede revocar, confirmar o modificar. Se pueden interponer recursos de aclaración y ampliación y casación ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. Yo les pregunto, dudas, preguntas, comentarios. Abrimos este periodo para esta situación. Si tienen alguna duda, algún comentario, si quieren bajar una demanda, pueden hacerlo perfectamente bien si son tan amables. En Senado hay muchas demandas de lo contencioso y ahí la pueden tener y la pueden trabajar si son tan amables. Dudas, preguntas, comentarios, estamos para servirle. ¿Ya no tienen ninguna duda, ninguna? No, licenciada. ¿No? ¿Todo está bien? ¿No les queda ninguna duda? ¿Comentarios? Licenciada, tengo una consulta. A ver. Todo el proceso contencioso administrativo se lleva ante una sala, ¿verdad? Sí, ante la sala de lo contencioso administrativo. Son 6 Bien, salas. muy bien. Entonces, el objeto de la casación es, pues, encontrar una concordancia entre el fallo de primera y de segunda instancia. Es que aquí no hay fallo de primera instancia. Perdón, fallo de segunda instancia. Porque recuérdese que este procedimiento es en única instancia. O sea, solo tenemos una sentencia judicial.
Entonces, Porque el otro que se llevó a cabo en la administración tributaria es el expediente administrativo. ya. Entonces, lo que se quiere buscar efectivamente, como usted dice, en la sentencia, son los errores. Esos errores pueden ser de hecho y de derecho. Y por eso el recurso que se plantea es casación, que está considerado como un recurso especial. Ya. Entonces sí tenemos que tener claro, porque yo les expliqué, esta no es una sala de apelaciones, porque la sala de apelaciones mira el fallo del juzgado y mira la decisión de la sala. Aquí el procedimiento es en única instancia. El que dicta la sentencia es la sala. Los errores que se van a ver son los errores de la sentencia que dictó la sala. Muy bien, gracias, licenciada. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, algo que no nos quede claro? Dudas, preguntas, lo que no les haya quedado claro, sí. Buenas noches, licenciada. Con una consulta. ¿Qué es lo que tenemos que realizar en la sentencia que nos acaba de indicar, perdón? Yo lo que les dije, o sea, en la sentencia nada. Yo lo que les dije es que si ustedes quieren ver una demanda, tal vez me equivoqué y puse sentencia, si quieren ver una demanda, pueden meterse a Senador y ahí pueden obtener una contenciosa administrativa en materia tributaria, para que la miren, para que miren cómo se plantea, porque aquí lo que vimos fueron los requisitos, pero para que tengan una idea de cómo es esa demanda. Muchas gracias, licenciada. Sí, usted indicó una demanda, perdón, yo le indiqué mal. Sí, Una demanda. Entonces, pueden meterse al organismo judicial, a Senador, y ahí pueden bajar un expediente, digamos un expediente completo que ya esté terminado prácticamente, ¿verdad? Y ahí pueden ver la sentencia en única instancia, el trámite que es pequeño, puede ver aclaración y ampliación y puede darse cuenta también de la casación. Muchas gracias, licenciada. No tengan pena. ¿Alguna otra duda u otra pregunta más? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Entonces, licenciada, los recursos que se planteen ante la sala, ellos mismos los resolverán. Entonces, por decirlo así, ante la sala solo se puede plantear el de aclaración y ampliación, ellos mismos lo van a resolver entonces, O licenciada. sea, ellos mismos van a resolver aclaración y ampliación. La casación se puede interponer en la sala o puede interponerse en la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Cualquiera de las dos posibilidades da la ley. Ahorita se lo voy a leer aquí. Sí, pero sí puede ir a interponerle en cualquiera de las partes, porque eso es lo que dice el recurso de casación en el Código Procesal Civil y Mercantil, que creo que es el artículo 600, espérenme, 600, aquí está, dice 619, dice legitimación, los directa y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho de interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. El escrito puede entregarse al tribunal que dictó la resolución recurrida o a la Corte Suprema, y esta deberá contener además los requisitos de toda primera solicitud, designación del juicio y de otras partes en el que intervienen, fecha y naturaleza de la resolución recurrida, fecha de notificación del recurrente y de la última, si fueran varias las partes en el juicio, el caso de procedencia, indicando el artículo e inciso que lo contenga. Artículos e incisos de la ley que se estimen infringidos y doctrinas legales en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 627. Si el recurso se funda en error de derecho o de hecho, en la apreciación de las pruebas, debe indicarse en qué consiste el error alegado a juicio del recurrente e identificar en el caso de error de hecho
sin lugar a dudas, el documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador. Luego está la procedencia. Solo procede contra sentencias o autos definitivos de segunda instancia no consentidos expresamente por las partes que terminen juicios ordinarios de mayor cuantía. Eso es lo que dice la ley. Gracias, licenciada. No sé, ¿alguna otra duda más? ¿Una pregunta? Bueno, si no tienen ninguna duda más, ninguna pregunta, ningún comentario, nos quedaríamos entonces aquí y nos miramos el jueves si son tan amables. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Cuídense, adiós. Buenas noches. Licenciada.